A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, del verso 19 al 31. Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos». Tomás, uno de los 12, llamado el Mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él contestó: «Hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré». 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo: «La paz esté con ustedes». Después dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree». Tomás exclamó: «Tú eres mi Señor y mi Dios». Jesús replicó: «¿Crees porque me has visto? Felices los que no han visto, pero creen». Muchas otras señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos, queridos amigos, queridos hermanos en la fe. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos, que nos ven, que nos escuchan a través de este canal de evangelización. Estamos una vez más con ustedes por gracia y voluntad de Dios, que nos permite en este día domingo, día que la iglesia celebra el Día del Señor, en donde todos somos invitados a participar de ese gran banquete, de esa gran fiesta de la Santa Eucaristía. Y por eso hacemos esa cordial invitación para los que no han ido, y para los que ya fueron, que bueno, ya se alimentaron de la palabra, del alimento de la Eucaristía, el pan vivo bajado del cielo, Jesucristo. Hoy la iglesia celebra el día de la Divina Misericordia. ¿Y cómo se obtiene la Divina Misericordia? Muchas personas tienen la imagen de la Divina Misericordia con los brazos abiertos, vestido de blanco, Jesús resucitado, y ya, eso es todo. Eso es la Divina Misericordia. No, es un error. La Divina Misericordia no es un cuadro solamente, no es una imagen solamente, no es una fotografía solamente. La Divina Misericordia fue el don que Jesús dejó en la tierra para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados.
Y eso se logra a través de la confesión. Obtenemos la divina misericordia de Dios a través de la confesión. Y hoy celebramos el Día de la Divina Misericordia. La palabra de Dios nos va a mostrar la manera de cómo obtenerla. Escuche, usted puede tener un cuadro, usted puede tener una imagen de su mamá, pero ¿cómo sé yo que usted ama? ¿Cómo sé yo que usted quiere a su mamá? ¿Cómo sé yo cuando usted la obedece? Cuando usted le da cariño y ora por ella, pide a Dios por ella. Pasa lo mismo, pasa lo mismo con la misericordia. Muy bonita la imagen, muy hermoso el cuadro, pero no podemos quedarnos con lo exterior solamente. Debemos ir a donde nos lleva la palabra de Dios. Si la palabra de Dios nos lleva a que la divina misericordia se alcanza con el sacramento de la confesión, ¿por qué hay muchos que no lo hacen? ¿Por qué hay muchos que no creen? Dice, yo no soy pecador, ¿para qué me voy a confesar? ¿Para qué voy a ir ante un cura, ante un sacerdote que es más pecador? No, yo por eso soy cristiano evangélico, yo me confieso directamente con Dios. Eso es una gran mentira. Eso es un gran error. Y muchas veces, oiga, muchas veces se enojan conmigo. Porque cuando nosotros predicamos, cuando nosotros enseñamos la palabra de Dios, se enojan conmigo porque dicen, ya está otra vuelta en contra de los separados, de los protestantes. No, no es estar en contra, es tratar de enseñar para que todos juntos alcancemos un día la salvación, que por lo cual ellos se han alejado de la única, de la verdadera iglesia de Cristo. Y lo que hacemos o lo que hago es tratar de que ellos traten de entender la palabra de Dios. Y eso es lo que ellos dicen, lo dice allá en Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. ¿Para qué me voy a ir a confesar con un hombre más pecador que yo? Dicen. Oye, no, la divina misericordia, yo solamente le rezo, le oro a Dios directamente, me confieso a Dios directamente y con eso basta, dicen. No, no es eso solamente. Oiga, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Por qué dice eso? Porque hay muchos que dicen, yo no tengo pecado, yo me confieso directamente con Dios. Yo no soy como los católicos, ladrones, adúlteros, fornicarios. Yo no bailo pegado. Dice, yo no mato. Así que yo no tengo pecados. ¿Y qué dicen ellos? Por eso usted debe confesar con sus labios y creer con todo su corazón y ya es salvo. Una gran mentira. ¿Y qué dice Primera de Juan? Si decimos que no tenemos pecados, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos, oiga, entonces, ¿por qué muchos no creen? Recuerde que los discípulos le dijeron a Tomás, oiga, hemos visto al Señor resucitado. Y Tomás dijo, yo no creo. Muchos hoy viven como Tomás, que no creen en la palabra, que no creen lo que Cristo enseña, que no creen lo que Cristo dejó para que nosotros nos alimentemos, para que nosotros aprendamos y por medio de ello alcanzar la vida eterna. No creen como Tomás. ¿Qué le dijo a Tomás? Tomás
A Tomás le predicaron, a Tomás le contaron, eso es predicar. A Tomás le dijeron, eso es predicar. Hemos visto al Señor. Y Tomás dijo, no, hasta que yo no lo vea, no lo creo. ¿Sí? Y por eso Jesús llegó a decir, crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Felices son aquellos que creen en la palabra de Dios, que es necesario, ¿sí? Es necesario confesarnos porque somos pecadores. Somos pecadores. Y por eso Jesús llegó a decir, estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Y muchas personas no creen en esta vida, en este mundo. Muchos se van por lo más fácil, confesar con sus labios y creer con su corazón y ya son salvos. Se van por lo más fácil. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer sus pecados. ¿Sí? No quieren reconocer. Por no querer reconocer es que se han ido de la Iglesia Católica. Todos los protestantes han sido católicos. Antes se confesaban, antes iban a misa, antes iban con el sacerdote, antes creían que el sacerdote es el embajador de Cristo, es el ayudante de Cristo, la que dice 2 Corintios 5:18. Antes creían, hoy están en contra de todo eso. Por eso dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Nos limpiará de toda maldad. Así que nadie puede decir que no hace nada de malo. Todos somos pecadores. Y aquel que dice que no es pecador es un mentiroso. Oiga, si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente y su palabra no estaría en nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Decir que Cristo es un mentiroso, porque Él nos envía a perdonar, Él nos envía, fíjese bien, a pedir perdón, y muchos no quieren ir. Mire, cómo San Lucas, capítulo 18, en su verso 10, nos enseña del fariseo y el publicano. Como el fariseo decía, yo no soy como ese pecador. Oiga, ¿cómo se entiende las Sagradas Escrituras? San Lucas capítulo 18, en su verso 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Oiga, el fariseo puesto de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Oye, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. ¿Quiénes son los que dan el diezmo? ¿Quiénes son los que diezman? ¿Mm? Dicen que ellos no son ladrones, no son injustos, no son adúlteros. Al contrario, ellos ayunan 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. ¿Quiénes son los que dan el diezmo? Si no son los hermanos separados, si no son los protestantes, ellos que protestan en contra de la confesión. Dígame usted si esos no son. Oiga, ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano, que se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. La pregunta: ¿en quién de los dos nosotros nos identificamos? ¿Nos identificamos al fariseo o nos identificamos con el publicano?
Si somos de los que nos identificamos como los fariseos, quiere decir que somos protestantes. Pero si decimos que nos identificamos como el publicano, quiere decir que estamos obedeciendo la palabra de Dios porque creemos en la enseñanza, creemos en la doctrina de Jesucristo. Esa doctrina que tiene más de 2000 años, que viene enseñando que cómo nosotros debemos obtener la divina misericordia. Recuerde que la divina misericordia fue el don que que Jesús dejó en la tierra para que nosotros tuviéramos el perdón de los pecados. Y eso se logra a través de la confesión. Obtenemos la divina misericordia de Dios a través de la confesión. Eso es lo que cree la iglesia, eso es lo que enseña la iglesia más de 2000 años con esta enseñanza. Mientras que otros se han apartado y han dicho que no tienen pecado, lo que dice Primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, somos unos mentirosos. Oiga, miren, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Vamos a los hechos, a lo que hicieron los apóstoles. Hechos 19, 18. Hechos 19, 18. Miren cómo hacían las primeras comunidades para obtener la misericordia de Dios. Oiga, Hechos 19, 18. Dice así: muchos de los que habían creído, muchos de los que habían aceptado la fe, venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. Pero ¿por qué muchos dicen que no tienen pecado? La gran mentira que ellos han caído en eso y también siguen enseñando a otros que no tienen pecado. ¿Y por qué dice las primeras comunidades en Hechos de los Apóstoles? ¿Cómo lo hacían para obtener la misericordia de Dios? Dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y exponer todo lo que antes habían hecho. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Y también lo dice San Mateo. Oigan, San Mateo capítulo 3. Vamos a las Sagradas Escrituras. San Mateo capítulo 3, en el verso 5, dice de esta manera. Además, dice la palabra, además de confesar sus pecados, eran bautizados. Dice, oiga, San Mateo capítulo 3, verso 5. Dice, venían a verlo de Jerusalén, de toda la Judea y de la región del Jordán, y además de confesar sus pecados, se hacían bautizar por Juan en el río Jordán. Después de confesar sus pecados, eran bautizados. De esa manera se obtiene la misericordia de Dios. ¿Sí? Si usted hace lo que la Biblia dice, después usted ya puede hacer la novena a la Divina Misericordia. Después usted ya puede orarle a la Divina Misericordia. Pero si usted no hace lo que la palabra de Dios nos enseña, de nada sirve que usted le reza un novenario a la Divina Misericordia. De nada sirve. Muchos se han quedado ahí porque la oración a la Divina Misericordia es más corto que la novena a la Virgen María. Por eso muchos se han quedado con eso y dicen, vamos a ofrecerle una coronilla, vamos a ofrecerle un novenario a la Divina Misericordia, porque saben que es cortecito. Y ya no quieren rezar el Santo Rosario a la Virgen María, porque es más largo. ¿Sí? Además de confesar, eran bautizados. Así
De esa manera se obtiene la misericordia de Dios. Y después hay que hacer la novena, hay que hacer el rosario, hay que hacerle todo a la divina misericordia. ¿Sí? Porque en San Mateo, en el mismo San Mateo, en el capítulo 9, en el verso del verso 1 al siguiente, miren cómo Jesús dejó el poder a los sacerdotes para que dieran la misericordia al pueblo. Jesús no solo le da el poder, sino que también le da la autoridad. Eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. No solo le da el poder, sino que también le da la autoridad. Oiga, como dice San Mateo capítulo 9, del verso 1, nos habla del paralítico. Jesús volvió a la barca, cruzó de nuevo el lago y vino a su ciudad. Ahí le llevaron a un paralítico tendido en una camilla. Al ver Jesús la fe de esos hombres, dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Al paralítico lo llevaron para que lo sanara de la enfermedad, pero Jesús primero lo sanó de sus pecados, le perdonó sus pecados y después lo sanó de su enfermedad. ¿Por qué? Porque Jesús le dejó el poder a los sacerdotes para que dieran la misericordia, y lo vamos a ver. Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley pensaron: qué manera de burlarse de Dios. Pero Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: ¿por qué piensan mal? ¿Qué es más fácil decir: quedan perdonados tus pecados, o levántate y anda? Sepan pues que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el paralítico se levantó y se fue a su casa. Oiga, la gente al ver esto quedó muy impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. La gente al ver esto quedó impresionada y alabó a Dios por haber dado tal poder a los hombres. Y eso es lo que hace en San Lucas. En el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 17, en el verso 11, eso es lo que Jesús hace. Oiga, de camino a Jerusalén, Jesús pasaba por unos confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Ahí está. Allá era un paralítico. Aquí son 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué se detuvieron a cierta distancia? Porque la lepra era contagiosa y no se podían juntar las personas porque se contagiaba el uno al otro. Entonces por eso a cierta distancia se pararon y gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿A dónde los envió? A sus embajadores. A sus embajadores, a sus ayudantes los envió. La que dice 2 capítulo 5, en su verso 18. Dice: todo eso es obra de Dios, dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 18. Todo esto es obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a nosotros, oiga, y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación, dice el apóstol San Pablo, como sacerdote. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando el mundo con Él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba el mensaje de la reconciliación. Oiga cómo dice: nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como si Dios mismo
les exhortara por nuestra boca. En nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. Ahí está. Nos presentamos como embajadores. Si usted ve el capítulo 6, dice, somos pues los ayudantes de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando no se cree que Jesús dejó a sus embajadores, a sus ayudantes, a sus colaboradores, ¿sí? ¿Para qué las dejó? Oiga, dejó el poder a los sacerdotes para que dieran la misericordia al pueblo. Para eso lo dejó Jesús. Y por eso Jesús no solo le da el poder, sino también le da la autoridad. Y si ustedes ven que el sacerdote que haya sido ungido, dice el Levítico capítulo 16, Levítico 16:32, dice que no puede ser cualquier persona que perdone los pecados. No puede ser cualquier persona. No puede ser cualquier persona, dice Levítico 16:32. El sacerdote al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Hará la expiación por dicho pecado. Pero ¿qué pasa? No creen lo que Tomás dijo. Hasta que no vea, dijo Tomás, cuando le anunciaron los otros, cuando le predicaron los otros. Tomás dijo, hasta que no vea, no creeré. ¿Y qué pasó? Jesús le replicó a Tomás, ¿crees? Porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. ¿Cuál es eso? Los que no han visto, pero creen. Lo que Jesús instituyó, lo que Jesús les dijo. Jesús, en el verso 21, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Por qué muchos no creen en eso? Porque dicen, es Jesús el quien perdona nuestros pecados y no dejó a ningún hombre en la tierra. En la tierra no hay ningún hombre que tenga la autoridad o el poder para perdonar. Entonces, ¿por qué Jesús dice, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también? Eso lo hizo en la última cena, en Lucas 22:19, cuando instituyó la Eucaristía y cuando instituyó la orden sacerdotal. Por eso aquí en San Juan 20:21 dice, Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen, o sea, a quienes perdonen, a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Jesús le dijo a ellos, a quienes ustedes perdonen, quedarán perdonados, y a quienes ustedes no perdonen, se quedarán sin perdonar. Por eso debemos pedir mucho, debemos orar mucho, porque hay católicos que han dejado de creer en esto. Hay católicos que la familia, la mayoría de familia, ya son protestantes. Ya nomás la mamá o el papá son católicos y todos los hijos son protestantes. ¿Y qué dicen ellos? Yo creo en mis hijos. O sea, lo que la Biblia dice es una mentira entonces. ¿A quién vamos a creer? Dijo Pedro y Pablo. ¿A quién vamos a creer? ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Necesitamos, dice Pablo y Pedro, obedecer a Dios antes que obedecer a los hombres. Y muchos están obedeciendo a los hombres.
¿sí? Muchos. En una ocasión me dijo una persona, yo cuando mi hijo tiene actividad en la iglesia protestante, yo lo acompaño a él, yo me voy con él. Le dije, ¿y cuando vas a la iglesia católica él te acompaña? No, dice que él no me puede acompañar. Qué triste y lamentable cuando se encuentran en estas situaciones y cuando nosotros no queremos prepararnos, no queremos estudiar las Sagradas Escrituras. Por eso es la invitación que nosotros hacemos cada día, es la invitación que nosotros hacemos a diario, a unirte, a unirse a este canal de evangelización y juntos aprendamos a estudiar las Sagradas Escrituras. Juntos aprendamos qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si el Señor dice que hay que confesarnos, tenemos que confesarnos. Es la palabra del Señor. ¿Por qué nosotros muchas veces obedecemos a los hombres, a aquellos mentirosos, a aquellos que dicen, no, yo me confieso en la pata de un palo, yo me confieso por allá en un potrero, me confieso directamente a Dios y con eso basta? Es una gran mentira. Y mucha gente está cayendo en eso. La invitación es para todos, para que nosotros cada día nos acerquemos y vayamos invitando a muchas más personas, a nuestra familia, a nuestros hijos. Agarre usted el teléfono de su hijo, busque el canal de Fausto Pelicó en YouTube, suscríbase, toque la campanita y déjelo ahí. Algún día a ese joven, a esa señorita, algún día ella va a tener necesidad de la palabra y se va a encontrar con uno de los mensajes que le ayudarán a ella para poder seguir el Evangelio. Invite usted a otros a seguir la secuencia del Evangelio de cada día y así juntos vamos a ir aprendiendo lo que la palabra, lo que el Señor nos ha dejado escrito. Recuerde, estas han sido escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Crean y tendrán vida por su nombre. Que Dios los bendiga. Que Dios le conceda todo lo que su buen corazón desee y que pase un bonito día del Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.